centros de filtrado. Vamos a hablar de primera instancia algunos conceptos fundamentales del filtrado de las imágenes. Primero, explicando algunos conceptos generales, ¿no? De por qué y cómo se llevan a cabo estos procesos de filtrado. En realidad, el filtrado pues, es una transformación. La idea es obtener una nueva imagen partiendo pues, del original y han de acentuarse o resaltarse algunas características de esta imagen original. Es una forma matemática de expresar ese proceso es a través de esta representación matemática. Ahora, como ya hemos visto en temas anteriores, no estamos hablando de transformaciones de espacio, pero también se hacen transformaciones de frecuencia. Y ello implica pasar del dominio del espacio al dominio de la frecuencia. Es decir, los conceptos que ustedes ya han aprendido de repente temas anteriores en donde hablábamos de pasar del dominio del tiempo, ¿sí?, al dominio de la frecuencia, hay cierta similitud en este contexto, pero en el tema referido al dominio del tiempo hablábamos pues de una variable, ¿no? Una variable que involucraba solamente al tiempo y una operación muy reconocida en ese dominio para pasar al dominio de la frecuencia de la convolución. En este contexto también se utiliza un procedimiento análogo. Para el caso del espacio no es una sola variable, ¿no?, sino son dos variables. ¿Por qué? Porque habremos de considerar dos dimensiones, ¿no? Una imagen consta fundamentalmente de dos dimensiones, ¿no? Entonces nace el concepto de convolución bidimensional. ¿Sí? Pero bueno, en líneas generales nosotros podemos determinar que tenemos una función de entrada bidimensional, por eso están acá esas dos dimensiones, y habremos de tener a la salida una imagen de salida, obviamente también bidimensional, que ha de pasar por un proceso de filtrado. ¿Sí? Como les había mencionado, en sistemas lineales e invariantes en el tiempo, en el dominio, precisamente en ese dominio, se podía representar una suma de convolución digital en base a una respuesta, ¿no? A una respuesta que se tomaba como base el impulso unitario y ella relacionaba la entrada con la salida. Finalmente, lo que se hacía era encontrar a la salida en función de la entrada y de la entrada x de k, pero afectada por la respuesta al impulso unitario, ¿no? Entonces allí se hacía un proceso gráfico, ¿recuerdan? Un proceso gráfico en que el impulso unitario se le hallaba su inverso y se le desplazaba a la izquierda o a la derecha y después se multiplicaba por la entrada y eso nos permitía tener la salida. ¿Recuerdan? Esto era la convolución en el tiempo. Y esto se expresaba de una manera más resumida a través de esta expresión, ¿no?, matemática que implicaba un asterisco, ¿no?, que representaba en buena cuenta lo que les he mencionado, ¿no? Esta convolución ahora ya habremos de especificarla como una convolución unidimensional.
porque estaba involucrando solamente una variable, ¿no? Y también se había desarrollado toda una teoría, pero ya en el dominio de la frecuencia, y esa y esta operación resultaba ser una multiplicación sencilla, podríamos decir hasta algebraica, en ese dominio, ¿de acuerdo? Solo que después de hacer eso si necesitamos, teníamos que regresar al dominio del tiempo a través de la transformada inversa, ¿recuerdan? En el caso, como les menciono, de las imágenes, no estamos hablando del dominio del tiempo, no estamos hablando del dominio del espacio. Por ende, podemos trabajar también a una imagen, y de hecho, el filtrado se tiene que ser así, en el dominio del espacio y en el dominio del tiempo. ¿Y qué implica eso, no? En el dominio del espacio implica los procesos, o sea, un proceso de convolución más o menos similar al que les he recordado de lo que hacía, ¿no? En la convolución gráfica. Ustedes recuerdan, ¿no? Que han hecho en procesamiento digital de señales, han hecho en la convolución gráfica, ¿sí? Proceso que establecía una sumatoria, ¿no? Esto también podemos hacer en materia de filtrado en el dominio del espacio a través de un, podríamos decir, método gráfico, pero que finalmente es un procedimiento matricial, puesto que estamos trabajando sobre imágenes que tienen dos dimensiones. O también podemos hacerlo en el dominio de la frecuencia, pero para trabajar en el dominio de la frecuencia, si bien es cierto, sería más sencillo porque implicaría solamente una simple multiplicación, pero hay que hacer dos transformaciones, ¿no? Una de ida y otra de venida, ¿no? O sea, primero tengo que pasar del dominio del espacio al dominio de la frecuencia y después hacer pues el retorno, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es trabajar en el dominio del espacio, ¿no? Por eso el nombre está asociado a eso, ¿no? Filtrado en el dominio del espacio. Como les había mencionado, ahora tendremos que trabajar con una convolución en dos dimensiones, ¿no? Y eso implica, obviamente, o sea, está relacionado porque una imagen que está definida en base a dos dimensiones. Por ende, tendremos que hacer un trabajo matricial aquí. La definición matemática vendría a ser básicamente similar a la que hemos conocido en convolución unidimensional, pero el proceso aquí es de cierta manera, o sea, para llevarlo es más sencillo, ¿no? O sea, puesto que no representa hacer esos cambios, pero sí más bien hay que establecer un trabajo ordenado en materia de que quienes van a afectar a un píxel básicamente son los vecinos en función de una máscara que habremos de crear. Entonces, así como ha habido un procedimiento gráfico para la convolución unidimensional, para la convolución bidimensional también representa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener la imagen de la cual vamos a extraer un píxel que se le va a tener que afectar a través de una máscara y en función de esa máscara se va a obtener el resultado final, ¿no? Esta afectación a un píxel tiene que pasar, o sea, tiene que hacerse sobre todos los otros píxeles. ¿Ya? Entonces, partiremos del que está obviamente en la posición inicial e iremos barriendo todos los demás hasta completar la modificación de todos los píxeles a través de esa masa. Dicho de otra manera, tendremos que tomar un bloque de la imagen original, ¿sí? Ese bloque va a implicar no solamente al píxel sobre el cual voy a hacer el filtrado, sino también a sus píxeles vecinos. Y a través de un operador, de una operación en buena cuenta, que podría ser desde la operación más sencilla que involucra a varios componentes, como es el promedio, a operaciones cada vez más complejas. Finalmente,
el resultado es la afectación o filtrado de un solo píxel en este proceso, pero obviamente tiene que hacerse el barrido de todos. Por eso que aquí ya juega un papel importante el costo computacional. Aquí tenemos un pseudocódigo simplemente de cómo es el proceso, porque involucra, o sea, a la imagen, a la máscara y al operador. La imagen original, la máscara que va a implicar no solamente al píxel referido, sino a todos sus vecinos, y el operador, qué tipo de operación voy a hacer con la presencia de todos ellos. La salida va a ser la imagen Y, y como les he dicho, va a tener que ser un barrido por sobre todos los píxeles. Entonces, ya con esta aclaración de cómo es que se maneja el filtrado en las imágenes, empezaremos a ver el filtrado en el dominio espacial. La idea, como les he mencionado, es tomar en consideración uno de los píxeles, que se le va a considerar como el píxel central, pero para poder llevar a cabo el filtrado va a involucrar a todos los píxeles en su vecindad. De primera instancia vamos a mencionar a sus vecinos conexos, ¿no? Los que están directamente relacionados a este, ¿no? O sea, los otros 8 píxeles restantes. Pero más adelante vamos a ver que no necesariamente tiene que ser solamente eso, sino se han armado una serie de máscaras, ¿no? Cada una con ciertas características. Y también ha dado lugar a que los filtros se les denomine de diferente manera. Algunos de ellos han adoptado inclusive el nombre de quienes los ha diseñado, ¿sí? Y algunos más bien han adoptado el nombre de qué es lo que hacen. Entonces allí vamos a encontrar una variedad. En realidad no se podría ver a todos en una sola, o sea, ni siquiera en una sola, son muchos, ¿no? Nosotros vamos a evaluar básicamente 2 o 3, pero ya de ahí para adelante pues ya va a quedar en función de lo que necesiten acudir a cualquiera de los que existen. Ahora, vamos a ver acá el procedimiento, porque de eso se trata. Nosotros como ingenieros tenemos que saber de dónde y cómo, ¿no? Pero en la práctica, o sea, hacer la programación del filtrado, así tal cual, se lo voy a mostrar ahora, ya no es pues eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el software ya nos ofrece estos procesos a través de una sola instrucción, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que entender de qué se trata, ¿no? Entonces, esta máscara, que es una pequeña tabla que puede tomar diferentes dimensiones, acá vamos a optar por la más básica, que sería la de 3×3, y va a consistir en realidad en obtener el nuevo valor de cada píxel usando uno de ellos como referencia y todos los localizados alrededor de este, es decir, sus vecinos. Ahora, la relación esta que hablamos puede ser lineal o puede ser no lineal. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con los filtros lineales y vamos a referirnos a algunos no lineales de forma sencilla, ¿no? Entonces, estas máscaras se denominan también kernels. Entonces, el kernel no es más que una matriz de coeficientes a la cual se les va a asignar una serie de valores, ¿no? Se parte de los valores más básicos en el sentido de que se le asigna un 1 a todos sus vecinos. Y la operación más sencilla es el promedio. Pero no obstante eso, tiene aplicabilidad este filtrado relativamente sencillo, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, el nuevo valor de cada píxel se va a obtener en función de los valores del kernel, del propio píxel y de sus vecinos. Por tanto, la aplicación de un kernel sobre una imagen equivale a realizar la convolución de ambas matrices, ¿no? Como ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a verlo esto en forma gráfica.
de tal forma que veamos que el procedimiento no es complicado, ¿no? O sea, cada una de las hojitas me va a corresponder un peso o coeficiente, que como les he mencionado, va a tomar diferentes valores dependiendo de qué es lo que se busque, ¿no? De forma que el nuevo valor del píxel va a ser la sumatoria del producto de todos los píxeles vecinos con el peso correspondiente, ¿no? Y eso nos va a dar lugar a esta expresión. Ahora, no es que simplemente se multiplique, sino que generalmente se le divide al resultado entre un valor que generalmente representa el número total de los píxeles involucrados para darle cierta normalización, ¿no? Como cualquier proceso de normalización que ya lo han podido ustedes hacer en algunos otros procesos, ¿no? Entonces, el tamaño y los valores de los coeficientes van a determinar el tipo de filtrado que se va a realizar. Ahora, ¿qué coeficientes poner? Precisamente van a provenir de los diferentes desarrollos que les he mencionado. Vamos a ver cómo es el proceso de filtrado con una máscara promedio sencilla a través de una imagen, en este caso cualquiera, es una imagen de 4 por 6 píxeles, y como les he mencionado, la máscara más sencilla es la que tiene todos unos, ¿no? También les he indicado que se lleva comúnmente un proceso de normalización. El proceso de normalización en este caso consiste en dividirlo entre la cantidad de píxeles de la máscara, digo de componentes de la máscara, ¿no? Que en este caso es 9. Por lo tanto, la máscara, si lo queremos hacer programáticamente hablando, podríamos introducir el 9 a cada uno de los componentes y esta sería nuestra máscara final normalizada. Entonces, considerando que cada uno de los valores de los píxeles de esta nuestra imagen base tiene un nivel, en este caso, de gris, podemos extraer su matriz, ¿no? Esta sería para nosotros su matriz. Y lo que se hace fundamentalmente, como les he mencionado, es empezar a trabajar cada uno de los píxeles en función de esta máscara. Para el caso, aplico la máscara que va a involucrar a estos 9 primeros componentes, considerando que el píxel central es el píxel de referencia, o sea, sobre el cual va a generarse el resultado. Entonces, este es el valor original de 6, ¿no? Y si yo le aplico la máscara, significa que cada uno de los componentes, o sea, los vecinos de él, van a verse afectados por esta máscara de una manera sencilla, ¿no? Básicamente a través de una multiplicación. ¿Correcto? Y después sumo todos los demás. O sea, para lo afectan, partiendo desde la esquina superior izquierda, cada uno de estos, ¿no? Multiplicados por el que le corresponde aquí. En este caso el procedimiento es sencillo, ¿por qué? Porque todos son iguales, ¿sí? Todos los píxeles, o sea, todos los valores que están involucrados en la máscara son los mismos, por lo tanto todos van a ser iguales. Pero no necesariamente tienen que ser iguales. Estamos considerando de partida una máscara básica, la más simple. Entonces, una vez que hemos hecho ese cálculo, este píxel es el único afectado. Y ese proceso se ha de repetir para el siguiente. O sea, fíjense que ya la máscara no estaba en esta primera posición, sino ahora está en esta otra. Y se hace lo mismo. Y se hace lo mismo para cada uno de los píxeles. Ahora, si nosotros aplicamos el procedimiento de forma restrictiva y de poco consumo computacional, es posible que nos convenga, porque si bien es cierto se ha perdido filas y columnas, los cuales no se ha afectado, en materia de que sea una imagen, digamos, normal, de 1024 por 1024, perder una o dos filas no es mucho, ¿no? Pero si queremos ser más estrictos, podríamos partir desde el píxel más superior, pero la máscara solamente afectaría a algunos de los vecinos, ¿no? O sea, si yo coloco, si quiero empezar con entonces la máscara estaría aquí y los únicos píxeles que lo afectarían serían estos de acá.
Pero lo dividiría entre 4 o entre 9. Entre 9, no tiene por qué afectar eso al Solo que estoy discutiendo por el punto de inicio. Fundamentalmente se perdería, pero de todas maneras sería mejor a no hacerlo, ¿no? Pero el costo computacional, de todas maneras, hay que considerar. Como les he dicho, claro, eso en la computadora no va a pasar nada, pero en un sistema aparte, ahí de repente tendríamos que pensarlo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos. Bien, aquí tenemos la imagen original sobre la cual se ha hecho el filtrado con diferentes valores de máscara, ¿no? 3x3, 5x5 y así sucesivamente. Cualquiera de nosotros pensaría bajo un criterio inicial, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque acá está clarita y acá está borrosa, ¿no? Es que en realidad este proceso se usa en conjunción con otros. Ya, o sea, no es que acá la intención sea solo ver la imagen más clara, ¿no? O sea, hacer que una imagen se vea más clara es una parte del procesamiento digital de imágenes, pero hay muchas otras que se quieren hacer, que se deben hacer, ¿no? Como vamos a ver a continuación, ¿no? Pero repasemos el contexto también de lo que es las denominaciones que se utilizan aquí. Entonces, según lo que hemos visto anteriormente, mientras más grande sea la máscara, más valores se van a promediar, ¿no? Y eso hace que la imagen se vea más suavizada. Lo que quiere decir que este filtro está cumpliendo la función de filtro pasa abajo. Ahora, ¿qué contexto tienen en este caso las imágenes? O sea, mejor dicho, las frecuencias. ¿Cómo es que nosotros debemos entender el concepto de frecuencias en este tema, ¿no? Aquí tenemos que dejar un poco de lado el concepto que tenemos de frecuencia para nosotros, ¿no? Frecuencias son, bueno, ciclos por segundo y más o menos. Bueno, aquí cambia un tanto eso, ¿no? En materia del dominio espacial. El concepto de frecuencia de una imagen tiene que ver con qué tanto cambian los tonos, en este caso de gris, en una longitud espacial. Recordarán que cuando hablamos de los histogramas, yo les había mencionado que una imagen se ve más contrastada cuando hay un cambio de niveles, cuando un nivel es alto y luego algunos de sus píxeles, alguna parte, una región de sus píxeles caen abruptamente. En ese contexto, si se tiene un tono de gris que sube y baja muy rápidamente en el espacio, estamos hablando, por ejemplo, aquí en un histograma, o sea, que tiene subidas y bajadas muy rápidas, se dice que tiene una alta frecuencia. Pero si el tono de gris se mantiene más o menos constante, pueda que suba, pueda que baje, pero se mantiene un nivel más o menos constante, vamos a hablar de que son esas frecuencias bajas. Entonces, lo que está haciéndose aquí, estos procesos de filtrado, representa eliminar las frecuencias altas. ¿Por qué? Porque como pueden ustedes acá, los niveles de gris tenían pues saltos abruptos, ¿no? O sea, por ejemplo, entre una ventana que está blanca acá y su alrededor que es negra, pues si ustedes sacan su histograma van a ver pues, que hay cambios abruptos, ¿no? En cambio aquí, por poner la figura en exceso, no hay eso. ¿De acuerdo? Y por ende, estaríamos hablando de que estamos eliminando las frecuencias altas, ¿no? En buena cuenta, estamos eliminando los detalles, ¿sí? Y los detalles son precisamente frecuencias altas. En las figuras que hemos visto, al aumentar el tamaño de la máscara, va a dejar de notarse los detalles. No sé, por aquí se me había otra imagen de algunos arroces, de repente se me borra. Entonces, en ese contexto, ahí también podría definirse las características de una imagen sobre la cual se ha aplicado
este tipo de máscara. ¿De acuerdo? También tiene su pseudocódigo, pero en este caso hay dos ciclos for, uno que recorre a la imagen y otra que recorre a la máscara. Veamos cómo es que se aplica esto. Acá tenemos una imagen y el objetivo es detectar los bordes que genera esta imagen. Un primer procedimiento es pasarlo a escala de grises. Recuerden que lo que tengo que, lo que estoy pretendiendo según me muestra el ejemplo, es detectar los bordes. No me interesa que sean el color de los bordes rojo, verde o lo que fuese. Lo que tengo que fundamentalmente es detectar el borde y para ello basta tener una imagen digital. ¿Qué significa una imagen digital? O negro o blanco. No más. Entonces, lo que se hace primero es preparar la imagen. Es posible que aquí se hayan hecho algunas de las otras transformaciones de píxeles que hemos visto para tratar de acentuar esa diferencia entre los diferentes elementos constitutivos de la imagen. Pero una vez que ya la he visto más o menos con un contraste entre lo blanco y lo negro, puedo aplicar una máscara, ¿no? Una máscara que tiene esta condición. O sea, fíjense que es una máscara de 1×3 en donde hay 3 niveles. En el anterior caso, el ejemplito que habíamos puesto le habíamos puesto nivel. Acá tendrá este negro un nivel, este gris tendrá otro nivel y este blanco tendrá otro nivel, ¿no? Pero el hecho de aplicar ha permitido resaltar algunos aspectos importantes de la imagen original. Y aquí, utilizando umbralización, que ya hemos mencionado, podemos obtener los bordes, ¿no? Bueno, ese ha sido el objetivo final de lo que he querido hacer. Obviamente, ya eso ya vamos a ver ya más adelante. Ahora estamos viendo las cosas por separado, estamos viendo cómo se hacen, pero después en qué los podemos utilizar, ya vamos a ver eso en la segunda fase. Acá vemos el proceso. Entonces, ¿qué se ha hecho? En realidad lo que he hecho primero, para mostrar primero la imagen, primero a color, ¿no? Bueno, la imagen en escala de grises. No hay mucha complicación pasada. Después inclusive se ha hecho una resta, una sustracción para poder mostrar con mayor detalle los bordes. Después se ha aplicado una máscara y después un proceso de umbralización. Ya tenemos probablemente lo que queríamos, por lo menos resaltado. Esto es la máscara, bueno, este es el proceso ya umbralizado y esto es la imagen original. Otro ejemplo, aquí lo que se busca es detectar las cabezas. A través de un proceso de utilizado de máscaras. También con máscaras puedo determinar el tamaño que quiero que me reconozca. Fíjense que la máscara acá ya no es una máscara cuadrada, me refiero a cuadrada porque si bien cierto es cuadrada, pero los valores que generan el círculo los puedo determinar dándole valores de grises a los puntos que yo quiera, de tal manera que me forme el círculo. Filtro, y a través de umbralización, considerando que los valores no se nota mucho en este caso, pero en la imagen original puedo notar que estos dos puntos tienen un valor de blanco superior al del resto. Y eso hace que yo pueda determinar esos puntos como que si fueran el centro de una circunferencia. Aquí ya lo estoy finalizando, o sea, lo pongo en 0 y 1 nada más a través de un umbral. Les doy una dimensión aproximada a la cabeza, a ver la cabeza que es, y ya pues los puedo identificar, ¿no?
Entonces, como pueden ver, o sea, el proceso de utilizar el tratamiento de imágenes y la visión artificial no es que encontremos un solo procedimiento y ya, ¿no? Pueden involucrar varios. Entonces, nosotros tenemos que ver, digamos, todos esos procesos y después empezar a buscar cuál es el que más me conviene. Y eso, ¿cómo lo hago? Solamente en base a la experiencia. O sea, uno tiene que estar probando, unos sí, otros no, ciertos criterios. En la medida que uno tenga ya toda la perspectiva de lo que tiene, entonces puede decir, aquí puedo hacer esto, acá esto mejor le resto, después mejor umbralizo, o coloco una máscara. No hay un camino fijo y determinado que se pueda marcar como que si fuese el mejor. No. Va a depender mucho ya del dominio de quien haga los procesos de acuerdo a lo que conoce. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto ya, podemos determinar que los filtros faciales, de la manera más sencilla, la podemos clasificar en dos. Los filtros de suavizamiento, pasabajos, es el que básicamente hemos visto, y los filtros de acentuamiento, o también que se denomina pasaltos, en función de lo que hemos hablado de las frecuencias, ¿no? Entonces, los filtros de suavizamiento, veamos. Como hemos visto, el filtro de suavizamiento lo que busca es eliminar ruido o detalles. Y por eso se denomina filtro pasabajos, ¿no? Considerando ya la definición que hemos dado anteriormente, puesto que permiten pues eliminar o reducir las altas frecuencias, ¿no? Los detalles que habíamos mencionado. Entonces, si nosotros consideramos los conocimientos que de repente hemos tenido anteriormente, este sería el dominio de la frecuencia, y para nosotros sería pues la representación en el dominio del espacio. Como les he mencionado, existen varios tipos de filtros. Vamos a comprender fundamentalmente los dos primeros para que vean el procedimiento, pero porque los demás implican desarrollos matemáticos un poco más elaborados, ¿no? Por ejemplo, aquí, el gaussiano. Bueno, el promedio media aritmética es sencillo de entender, ¿no? El promedio media aritmética ya hemos visto, ¿no? El ejemplo que hemos visto es un filtro promedio. En cambio, la mediana hay que determinar un valor mínimo y un valor máximo, y de ahí sacar el que esté en el medio de ellos, ¿no? Ya vamos a ver rápidamente un ejemplito. Pero el gaussiano, fíjense, ¿no? Que involucra ya diferentes actores, ¿no? Puesto que no solamente está involucrado los X y Y de los vecinos, sino también la mediana misma, ¿no? Mejor dicho, el RO, que bueno, es la desviación estándar, ¿no? Entonces, lleva a cabo un procedimiento más elaborado, pero que eso en qué se trasunta finalmente, en una máscara. ¿Sí? El objetivo final es crear una máscara en base a un procedimiento matemático que justificadamente va a producir mejoras, va a producir el filtrado, ¿no? Dentro de los que hemos visto, el algoritmo del filtro promedio es el más sencillo de implementar, su costo computacional pues bajísimo. El de mediana es efectivo en imágenes que tengan poco ruido, pero su efectividad, como dice acá, decrece drásticamente cuando hay mucho ruido. El mejor de los tres que he mencionado es el gaussiano, porque tiene, como pueden ver allí, su argumentación es que el proceso es parecido a cómo es que el ser humano lleva a cabo el proceso de visión, ¿no? Ese suavizamiento se puede controlar variando la desviación estándar, el tamaño de la máscara, ¿no? E inclusive dentro del gaussiano